Entonces, lo que quería hacer hoy en la clase es aprovechar que estamos charlando como para decirles directamente que a dónde voy a apuntar yo de todo eso que está ahí, ¿no? Y que charlemos sobre lo que yo voy a tomar. Así ustedes ya están eh, preparados y saben qué es lo que tienen que practicar. Y después de eso van a tener una actividad para practicar eso, que vamos, esos tiempos de verbo, pero que va a ser de la semana. Van a tener una semana para hacerlo, no ahora acá en la clase en 15 minutos, porque aparte me interesa que lo hagan todos. ¿Mm? Otra cosa que es importante también es que ustedes tienen, yo veo que en algunos casos, es general lo que estoy diciendo, ¿eh? Hay casos en que ustedes hacen las actividades de la semana y no miran la clase, no miran el archivo de la clase. Ahí cada semana tienen un archivo y ese archivo de la clase es el que le dice qué es lo que tienen que leer. O sea, es decir, qué parte teórica tienen que leer. A veces yo agrego un pequeño resumen, una pequeña explicación para que ustedes después hagan las actividades. Entonces, si ustedes no leen la clase, significa que hacen la actividad sin haber leído la teoría, o ni siquiera saber qué era lo que tenían que leer. Y esa no es la idea. La idea es que ustedes primero reciban la información siguiendo la clase, siguiendo los lineamientos, porque la clase es como una hoja de ruta también. Entonces le va diciendo, bueno, lean tal parte del cuadernillo y después hagan las actividades. Pero primero tienen que leer, porque ahí está la explicación. Entonces la actividad les va a servir como para chequear si realmente lo entendieron o no, si tienen dudas, porque yo no considero lo que se saquen en esas actividades. No tomo en cuenta ese porcentaje. Si a ustedes no les va muy bien, a mí no me importa. Sí me importa, pero quiero decir que no les va a incidir en la nota, porque para mí es parte de la práctica. Entonces, ustedes, la importancia, para mí lo que ustedes tienen que hacer con eso es darse cuenta si entendieron el tema, si necesitan reforzar, qué cosas no entendieron para después preguntarme. Ese es el objetivo. Pero la idea es que ustedes tienen que leer la clase primero y tienen que leer la explicación. Las clases virtuales son de trabajo autónomo, de mucho trabajo autónomo, y de aprovechar estas instancias que tenemos presenciales, no presenciales, sincrónicas, para poder aclarar las dudas. Así que, si les parece, vamos a ver este tema de los tiempos verbales y de qué es lo que a dónde voy a apuntar yo. Nosotros vimos que el primer parcial, toda esta primera parte, fue todo un repaso de inglés 1. Es decir, que el primer parcial sería un equivalente a un final de inglés 1 en realidad, ¿no? Porque están todos los temas de inglés 1. Ahora, después del parcial, ya a partir de la clase 9, empezamos con los temas de inglés 2. Ustedes leyeron sobre la biografía, yo les dejé una pequeña, un breve explicación de la biografía. No necesita mucha explicación porque el género es igual que el de español. Ustedes saben que por lo general nosotros vamos a tratar biografías de personas que ya fallecieron. Entonces, eso, tanto este tipo de biografías como los otros géneros textuales que vamos a ver en esta segunda parte de la cursada, que van a ser la noticia periodística que va a ser de esta semana y el relato histórico de la próxima, son géneros en los que prevalece el pasado, los tiempos pasados, que ustedes no vieron en inglés 1. Entonces, ahí es donde nos vamos a focalizar.
Y eso es lo que yo voy a preguntar, sobre los tiempos pasados. Entonces, si les parece, voy a compartir una hojita, comparto para que tengamos como si fuera un pizarrón, para que vean y veamos algunos ejemplos. Les pido que, si pueden, hagan captura, porque no estoy segura de poder subir este material, porque estamos teniendo muchos problemas con el campus, insisto con eso. Y entonces, por las dudas, ustedes si pueden hacer captura para tener ya los apuntes, ¿sí? Si lo necesitan, si no, no hace falta. Bueno, voy a compartir. Bueno, ya lo ven, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo estos tiempos que son los que en los que nos vamos a focalizar, porque son los que aparecen en este tipo de géneros discursivos que estamos viendo en esta segunda parte. Eh, y están en el cuadernillo, pero explicados de otra manera. Bueno, uno de los primeros que vamos a mirar son los estados pasados. ¿Qué son los estados? Me refiero a estados porque no son acciones. Es decir, que va a ser el verbo be, que significa ser o estar, en pasado. Lo que nosotros antes veíamos como am, is o are, ¿se acuerdan esto que veíamos en la mayoría de los textos en inglés 1? Ahora va a aparecer en pasado en dos formas. Una es was y otra es were. Por ejemplo, pero siempre para querer decir ser o estar en pasado. Solamente estados, es decir, que si yo quiero decir ayer estuve en Mar del Plata, esto me sirve. Pero si yo quiero decir ayer fui a Mar del Plata, esto ya no me sirve porque fui es una acción, no es un estado. Entonces, primero vamos a ver esto. Solamente queriendo decir ser o estar en el pasado. Fíjense que en esta oración, aparte de tener el verbo en pasado, tengo una frase, igual acá, esto que está en rojo, que son marcadores temporales, es decir, palabras que indican tiempo. Porque si yo tengo en una oración y dice ayer, bueno, obviamente que esta oración va a estar en pasado. Si dice ayer, está hablando de algo que ocurrió. También acá, en last class. ¿Saben lo que quiere decir last class? ¿Cómo lo traducirían? ¿Última clase o no? Siguiente clase. Bueno, acá tienen que tener un problema, por eso les pregunto con last, porque last a veces trae confusión. Last, para que no quiere, en este caso, no quiere decir último, quiere decir pasado. Porque para que diga último, incluso ustedes lo buscan en el diccionario y lo van a encontrar como último, pero adelante tiene que decir de, THE. Porque decir la última clase no necesariamente es pasado. La última clase puede ser futuro. Si yo les digo, chicos, nos faltan 3 clases para terminar la cursada. La última clase va a ser en julio. Estoy inventando. Pero esa es la última clase, es futuro ahí. No es que ya pasó. ¿Cómo si yo quedaría? Esto es pasado. Entonces, todas las combinaciones que estén detrás de las va a ser la clase pasada, el mes pasado, el año pasado. Acá va a cambiar esto. ¿Entienden? Si acá dice martes, va a ser el martes pasado. Si acá dice mes, el mes pasado. Si dice domingo, el domingo pasado. Si dice año, el año pasado. No el último año. Porque el último año puede ser, no es un marcador de pasado. Puede ser de cualquier cosa, puede ser de futuro. Así que no lo traduzcan como el último.
es pasado. Entonces, estas oraciones indican, ven que todas tienen lo mismo, sujeto, verbo, complemento. Todo esto es el complemento, con un marcador de tiempo. ¿Cómo pasaría en esta oración al español? I was absent last class. Estuve ausente en la última clase. En la última no. En la pasada clase. En la clase clase pasada. pasada. Estuve, En la clase pasada. Estuve claro, ausente en la clase pasada. estuve, claro, estuve ausente la clase pasada. No estuve ausente. Muy bien. Y en esta, ¿saben lo que quiere decir il? Enfermo. A ver, acá, ¿cómo lo pasarían? Ellos estuvieron enfermos ¿Qué ayer. más? Ayer. Ellos estuvieron enfermos ayer. O sea que esto es, ven que ustedes pusieron estuve, estaba. Yo puedo decir, por ejemplo, también era. Supongamos que digo, the exam was easy. Bueno, easy quiere decir fácil. ¿Qué estoy diciendo acá? Este sería el verbo, ¿ven? El examen fue fácil. Ahí está. El examen fue fácil. Fue, pero no fue de ir, como que él fue al cine. No, fue de ser. Entonces acá, esto es para ser o estar en el pasado. Cualquiera de estos dos verbos. ¿Cómo se forma la estructura? Así. Primero tenemos el sujeto, como siempre. Después tenemos el verbo que está en pasado y que va a ser o was o were. Y luego el complemento. Bueno, a ver si podemos pasar a español esta oración. Ellos estuvieron en Europa en 2010. Ellos estuvieron en Europa en 2010. Muy bien. Ellos estuvieron en Europa en el 2010. Miren qué pasa cuando es negativa. Es lo mismo, pero con un no. Bueno, entonces, acá, ¿cómo lo pasan a español? Ella no estuvo presente presente la en clase la pasada. Muy bien, muy bien. No estuvo presente la clase pasada. Y cuando preguntamos, se invierte el orden. ¿No? Vieron que siempre en inglés se da vuelta. Y a veces se pone esta palabra interrogativa que como cuando, a veces no va si no necesitamos, por eso lo puse entre paréntesis, pero acá en este ejemplo está. A ver cómo la pasarían esta. ¿Se acuerdan lo que era when? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, ¿cómo queda? ¿Cuándo estuvo ausente ella? Muy bien. ¿Cuándo estuvo ausente ella? ¿Ven? Entonces, cuando tienen este was o where, van a pasar a español como ser o estar en el pasado. De acuerdo a cuándo ser, cuándo estar, qué sé yo, bueno, depende del complemento, ¿no? Acá no van a decir el examen, por acá no van a decir yo era ausente la clase pasada, ¿se dan cuenta? Porque si dice ausente, estaba o estuve. ¿Mm? Bueno, vamos a pasar ahora, dijimos que esto eran solo estados, pero también nosotros queremos hablar de acciones. Si hablamos de acciones pasadas, cuando vemos la biografía, podemos decir, ella era una doctora importante. Bueno, muy bien. Pero después decimos, estudió en tal lado. Descubrió, tal, son acciones esas. Entonces, esto no nos sirve. Vamos ahora a ver las acciones. Acá puse unos ejemplos. Miremos los ejemplos. Vamos a hablar de las acciones pasadas que comenzaron y finalizaron en un momento determinado del pasado y que no están relacionadas con el presente. Es como si fuera el pasado pisado, eso digo yo. Como que ya está, fue. Esto pasó y pasó. Entonces, miremos los ejemplos. I painted my house last month. The scientists finished the experiment in 2020. We received the email 2 hours ago. I went to the cinema yesterday. O sea,
todas estas oraciones tienen, si miramos lo rojo, ven que todas tienen una frase que indica un marcador temporal. Porque, ¿qué es? Month quiere decir mes. ¿Qué será last month? Ella pintó la casa Mes pasado. el mes pasado. El mes pasado. O sea que ya si me dice mes pasado, yo ya sé que esto ya fue. ¿No? Que acá también, si dice en el 2020, ya sé que fue, que ya pasó. Y go, esta palabrita, por ahí no la conocen, se traduce como hace. Entonces acá yo diría hace, y se pone atrás, 2 horas. Si yo digo que esto pasó hace 2 horas, es pasado. Si digo ayer, también es pasado. O sea que estas oraciones, ustedes se van a dar cuenta que es pasado aparte del verbo por estos marcadores temporales. Ahora, si miramos las oraciones, las 3 primeras, todas empiezan igual, sujeto, verbo, complemento. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo. Pero estos 3 primeros verbos tienen algo en común, que es lo que yo escribí en verde. Fíjense cómo terminan todos. El ID. Con la E y la D. ¿No? Bueno, ¿qué hace entonces esa ED? Los transforma al verbo que está en infinitivo, es decir, como el nombre del verbo, pintar, lo transforma en pasado. Entonces, si yo digo painted, eso es pinté, en pasado. Eso lo habrán visto en la escuela, ¿se acuerdan? Eso de los regulares y los irregulares. Sí. Por ahí alguno lo vio. Bueno, ¿qué es eso de verbos regulares y verbos irregulares? ¿Por qué se llaman regulares? Porque siempre forman su pasado de una manera regular, agregando una E y una D. Entonces, yo digo, I painted my house last month. ¿Esto cómo lo pasaría en español? Yo pinté mi casa. mi casa el mes pasado. Muy bien. En esta, los científicos terminaron el experimento en el 2020. Muy bien, muy bien. Acá nosotros recibimos un mail hace 2 horas. recibimos el mail hace 2 horas y acá está Yo esperé en distinta. el cine antes de ayer. A ver, ¿saben lo que es? A ver, otro, ¿alguien sabe lo que es when? Sí, es el verbo go. Bueno, pero pasado. ¿cómo sería entonces? A ver, Yo fui acá. al cine ayer. Fui al cine ayer. Bueno, Ayer. entonces, vamos a mirar acá qué problemas aparecen. Estas, cuando terminan con ed y tenemos primero el sujeto, después el verbo con la ed y el complemento, es más fácil, porque nosotros decimos, bueno, la ed indica pasado. Pero así, si supongamos ustedes no saben lo que quiere decir pain, no lo van a encontrar en el diccionario así, con la ed. Entonces lo que tienen que hacer es, le sacan la ed, buscan paint solo, va a decir pintar, y cuando lo pasan lo ponen en pasado, pinté. Lo mismo con finish, lo mismo con receive. ¿Sí? Bueno, ahora, María Fernanda, ¿qué estás haciendo? Aparece en tu... Ahí está. Bueno, ¿qué pasa con esta? A veces hay verbos que no siguen esa regla de ponerle una ed para pasar al pasado, que son, por eso se llaman irregulares. Así que el pasado no tiene nada que ver con lo que es el infinitivo. Entonces, cuando les pasa eso, ustedes lo que tienen que hacer es buscar esta palabra en el diccionario. Por suerte, a diferencia de español, está. Porque nosotros en español, si buscamos en el diccionario corrí o fui, no está. Va a estar ir. Pero fui no. Entonces, acá lo que hacen es buscar when y van a encontrar, va a decir when, y en el diccionario va a decir pret o pt. Algunos diccionarios dicen pas o pasado directamente de go.
Cuando dice pret, esto quiere decir pet o pt quiere decir pretérito. Y pretérito quiere decir pasado. Entonces, ustedes buscan when. Les va a decir pretérito de go, quiere decir pasado de go. Van a go. Cuando busquen go va a decir verbo ir. Entonces, cuando van a when, saben que esto es el pasado de ir. Entonces acá me quedó, yo fui al cine ayer. ¿Me siguieron? Sí, Bueno, entonces, ahora vamos a mirar la forma. En afirmativo empieza con el sujeto, dijimos, luego con el verbo en pasado. El verbo en pasado puede tener dos opciones, que si es regular, va a terminar con la ed, el infinitivo. Si es irregular, va a ser, van a buscarlo en el diccionario y va a decir pretérito o ptd y el infinitivo, y ustedes tienen que saber que esto significa pasado. ¿Sí? Bueno, y después el complemento. Miremos este ejemplo. Bueno, ahora, ¿qué dirían ustedes acá en español? Ellos terminaron el examen hace 2 horas. Muy bien. Ellos terminaron, porque acá le sacamos la ed, buscamos, supongamos que no supieran lo que quiere decir finish. Lo buscan y va a decir terminar. Como está con ed, lo pongo en pasado. Terminaron el examen hace 2 horas. Ahora, pasa algo distinto cuando va negativo. Porque nosotros acá, para negarlo, aparece esta palabra not, que en realidad es importante para la negación, pero aparece también la palabra did, que en realidad, ustedes ya lo habrán visto por ahí en la escuela, no tiene traducción. No, o sea, no es que ese did lo tienen que pasar a español como alguna palabra. O sea, no tiene traducción, did. Entonces ustedes algunos me dicen, uy, pero ¿para qué lo ponen? ¿Por qué no ponen not directamente? Porque ese did, tal vez ustedes lo escucharon o vieron que se llama auxiliar. Lo llamaron auxiliar. ¿Por qué se llama auxiliar? Porque auxilia, ayuda al verbo infinitivo, que es este, ven que ahora está en infinitivo acá, a que se transforme en pasado. Acá no dice went, como decía acá. ¿Ven? Dice go. Pero ¿cómo sé que es pasado? Porque este did lo transforma en pasado. Entonces, ustedes van a tener menos inconveniente con respecto a los verbos, porque los verbos van a estar en infinitivo. Pero lo pasarían al pasado si ven que está did. Entonces, ¿me entendieron? O sea que este did no lo traducen, pero este did hace que este ir se transforme en fui. Acaba de decir no, o sea que estas dos cosas transforman a go en no fui. ¿Me entienden? entonces sería, él no fue a trabajar ayer. Exactamente. Él no fue a trabajar ayer. O sea, cuando ustedes ven este did seguido por un verbo por not y un verbo infinitivo, lo que hacen es poner este verbo infinitivo en pasado. Porque en inglés es más fácil que en español, aunque a ustedes les parezca mentira, porque la mayoría de los verbos, de los tiempos de verbos, se utiliza los verbos infinitivos y van cambiando estas auxiliares, estas palabritas que auxilian, para pasarlo de un tiempo de verbo a otro. Entonces ustedes tienen que saber que este did, si bien no se traduce, hace que esto se transforme en pasado. Yo no puedo decir he not go, no decir esto. He not go, porque algunos me dicen, ¿por qué no dice go? Si not, nada más.
Si yo digo he not go to work, es lo mismo que si yo les digo en español, chicos, yo no comer. ¿Qué quiero decir con eso? No comí, no como, no voy a comer, He did, no saben. he did not Si go. yo digo yo no mirar la tele, ¿qué quiere decir eso? Que no la miro nunca, que no la miré, que no la voy a mirar, que no la miraría, que no la puedo mirar. No saben. Entonces, por eso acá usa el verbo mirar, usa el verbo go, como en este caso, pero este did lo transforma en fui. Y acá como está negado, no fui. ¿Eh? Este mismo did que ayuda al verbo a que sea pasado, aparece en la pregunta. Y fíjense que la fórmula sería la palabra interrogativa si la necesitamos, después did, porque se invierte también, el sujeto y el verbo infinitivo y el complemento. A ver si se animan a pasar esta a español. ¿Cómo la pasaría? Acuérdense ¿Fuiste que al club? ¿qué más? ¿Fuiste al club el sábado? El sábado pasado. ¿Fuiste al club el El, sábado pasado? el domingo. Sunday El es domingo domingo. pasado. Muy bien, Sí. muy bien. ¿Fuiste al club el domingo pasado? Porque este did Ah, transformó a ir en fue o fui. Y dice fuiste porque dice you. Si fuera ella, fue. Porque no cambia. Con todos los sujetos, fíjense que con todos los sujetos es igual. Ven que en español, miren, en español es mucho más difícil. Yo diría, yo terminé, yo terminé, él terminó, vos terminaste, él terminó, nosotros terminamos, ellos terminaron. Tienen 5 formas. En español tenemos 5, ellos tienen esta nada más. Para todos los sujetos. Español es terrible. Entonces, esto es para cuando estamos hablando de una acción pasada, terminada en el pasado, que no está conectada con el presente. Ella estudió, ella descubrió, se casó, se murió, tal fecha para las biografías, así, ya está, fue. Pero no hay más acciones pasadas, no son estas solamente. Vamos a ver acá, vamos a mirar esto, a ver si ustedes, vamos a ver otro tiempo, otra acción pasada, otro tipo de acciones pasadas. Miremos esto que es una línea de tiempo. A las 8, the film started. A las 8:30, I arrived at the cinema. A ver, vamos a mirar la primera oración. ¿Qué les parece que quiere decir the film started? Esto es una oración, La, ¿no? pe- La The film película es que la sujeto, película claro. empieza. Sí, dale, a ver. La película ¿Empieza? termina a las 8. ¿Termina? terminó. Empieza. terminó, Empezará. no, terminó, Empezará es empezó, futuro. Bueno, empezó, empezó. ¿Cómo se dan cuenta que se Empezó. empezó? Por el ED. Por porque el tiene ED. finalización ed. Claro, claro. Termina con ed. Es esto. ¿Ven? Es igual. Entonces, esto quiere decir que la película, a las 8, la película empezó. Bueno, ¿qué pasó a las 8:30? Llegó al cine. Yo llegué Llegué al al cine. cine. Sí, yo llevé, arrive es llegar, arribar, llegué al cine. Bueno, acá tenemos dos acciones pasadas, terminadas en el pasado, separadas, distintas. Son dos acciones pasadas. Bueno, ahora, supongamos que yo les dijera a ustedes, cuando yo llegué al cine, la película, a ver, contesten, completen la oración. ya había empezado. Cuando yo llegué a las 8 al cine, la película sí, ya había Ya había
Ocho y media. Ya había empezado. Diríamos la película empezó. No, No, ¿Por qué? No. porque a las 8 ya había empezado. no, Porque porque empezó leí- antes, no. empezó a las 8. Si yo digo cuando yo llegué empezó, Ah, bueno, estaba esperando porque falta mucha gente. Éramos 27, 28 ya, y ahora recién 19. Bueno, no importa. Sí, me olvidé decirles que faltaba un minuto y bueno, se cortó. Ahí van entrando más. Ahí vamos. Bueno, ya estamos en 23. Bueno, seguida. Bueno, voy a compartir. Entonces, habíamos dicho, ustedes me dijeron que, ahí lo ven, ¿no? ¿Lo ven? Sí, Bueno, ustedes me dijeron que yo, si tengo que contar esto, cuando acá hay dos acciones. A las 8 empezó la película, a las 8:30 yo llegué. Pero si yo quiero decir cuando yo llegué al cine y continuar la oración, ustedes me dijeron que teníamos que decir la película ya había empezado. ¿Por qué no? Yo pregunté, ¿por qué no la película empezó? porque ya había empezado a las 8. ¿Puedo decir yo cuando yo llegué al cine la película empezó en esta situación, con estos horarios? ¿O no? no, ¿Por No, qué? ¿Por porque qué había no? empezado no, no tendría sentido. En realidad sí tiene sentido, pero ¿qué pasaría acá con los horarios? O sea, si yo digo cuando yo no coordinan llegué al los cine, horarios. claro, las dos cosas tendrían que haber sido en el mismo horario. Si yo digo cuando yo llegué al cine la película empezó, quiere decir que yo llegué acá. Y empezó y llegué en el mismo horario. Ahora, si yo digo cuando yo llegué la película ya había empezado, quiere decir que una acción fue anterior a la otra. Las dos son acciones pasadas, pero yo tengo que cambiar el tiempo de verbo para que ustedes se den cuenta que una de esas dos acciones pasadas es más pasada que la otra. ¿Me están siguiendo? ¿Cuál es la más pasada de esas dos acciones? Si yo digo, cuando yo llegué al cine, la película ya había empezado. ¿Cuál de las dos acciones ocurrió primero? Que comenzara la película. Que comenzó Claro. la película. Sí. Claro, comenzó la película y yo llegué después.
Entonces, ese es un tiempo de verbo que también existe en inglés, que es el pasado, que es uno, bueno, eso del pasado lo digo yo, ¿no? Es una acción pasada ocurrida antes que otra acción pasada o que otro momento del pasado. Porque, por ejemplo, acá, si yo digo la película había empezado, la película empezó antes de las 8:30, antes de un momento del pasado, o antes de otra acción pasada, que es cuando yo llegué. Entonces, acá en inglés esto se diría así. When I arrived at the cinema, y acá que estoy diciendo, a ver, en esta primera parte, ¿qué diría en español? Cuando yo llegué al Al cine, cine, muy bien. Y acá tenemos este nuevo tiempo de verbo. La película había empezado. Este already que está en el medio es ese ya que dijeron ustedes, que en realidad no es parte del tiempo de verbo, sino que está para enfatizar la situación, ¿no? Es para énfasis. Y va en el medio de los dos de la frase verbal. Va en el medio, pero bueno, no es parte del verbo. El verbo es had started. También podría ser began, que es otra posibilidad de started, cualquiera de las dos. Entonces, si nosotros miramos esta estructura, ahora yo se los voy a mostrar acá en la fórmula, vamos a ver que tenemos primero el sujeto de film. Después aparece had, que se traduce como había. Y después aparece otro verbo atrás, que se llama participio pasado, que está formado con el verbo terminado en ed, ven que dice started, o puede ser que no, que sea irregular, o sea, que sea distinto, que no tenga ed. En ese caso, si termina con ed, ustedes le sacan la ed, buscan el verbo infinitivo y cuando lo traducen haciéndolo terminar en ado, ido. Entonces, cuando yo llegué al cine, la película había, supongamos que esto no saben lo que es, sacan esto, buscan start, va a decir comenzar, entonces dicen comenzado. ¿Sí? Si el verbo no termina con ed, por ejemplo, que tuviéramos esto, es decir, que no tuviéramos esto, sino que hubiera dicho así, already began, entonces en este caso tenemos que buscar began en el diccionario. Si lo buscamos, va a decir PP de begin. PP, ¿qué quiere decir? Participio pasado. Entonces, ustedes van a buscar begin y va a decir begin, después va a decir verbo, comenzar. Bueno, esto me salió mal. Comenzar. Entonces, como ustedes saben que este PP es el que tenemos que hacer terminar en ado-ido, van a decir comenzado. ¿Me entienden? Entonces, acá lo importante es lo siguiente. Ustedes tienen que recordar la fórmula. O sea, recordar y mirar. Se la pueden mirar para hacer las ejercitaciones. Los miran. Entonces, si tiene had y tiene otro verbo atrás terminado en ed, o que no termina en ed, pero cuando lo buscan dice pp, esto es una acción que ocurrió antes que otra, que en este caso es esta. Y es lo que se traduce como había y después hado, oído. Entonces, miremos acá. La película. Había. ¿Ven? Había.
¿Esto lo puedo poner o no, el already? Comenzado, porque acá yo busco start, que es comenzar, dice comenzar, le agrego el ado, comenzado, y el complemento es cuando yo llegué al sí. Fíjense que pasa el negativo. Lo mismo, pero con un not. Lo mismo, pero con un not. Entonces, igual, el resto es igual. A ver si se animan a pasar esta oración a español. ¿Qué dirían ahí? Él no ha finalizado sus estudios cuando he got married. A ver, él Sí, No No me había acuerdo cómo terminado hizo. estudios está, cuando se casó. está. y cuando Dale, pasa dale. el caso, Bueno, acá era vía, pero como acá está con not, lo vamos a poner él no negativo. había Claro. terminado sus estudios antes de casarse. Antes no. ¿Cuándo? ¿Cuándo se ¿Cuándo? Cuando se casó. Él no había terminado los estudios cuando se casó. Bueno, entonces, acá, ¿qué pasó? Vamos a suponer que esto no estuviese. Y tenemos esta oración. He had finished his studies when he got married. Y yo les pregunto, ¿qué ocurrió primero? ¿Se casó o terminó los estudios? Al revés, ahora se casó y después Se casó. terminó los estudios. ¿Se casó? termina? Ah, no. No, ¿Qué porque ocurrió? dice ¿Qué estudios. ocurrió primero? Terminó los estudios. Bueno, ¿y cómo se dan cuenta? Porque tiene este verbo que es el pasado del pasado. Esta estructura es el pasado del pasado. Quiere decir que ocurrió primero. Acá se ve claro. El pasado del pasado había empezado. Entonces, ¿qué quiere decir? Empezó primero y después yo llegué. Él acá terminó los estudios y después se casó. Entonces ustedes acá tienen que mirar, me perdí, ¿a dónde estaba? Acá. Tienen que mirar que esto se traduce como había, no acá, sí acá, había terminado. Quiere decir que primero lo terminó, después se casó. Entonces tienen que prestar atención a que esto, que es el había, ocurrió antes que lo otro. Piensen en el ejemplo del cine. Cuando piensen en el ejemplo del cine se van a dar cuenta. Cuando yo llegué, la película había empezado. ¿Qué pasó primero? ¿Empezó la película o yo llegué? Piensen. Empezó la película. Claro, me perdí el principio. ¿Entienden? Es lo mismo esto. Él había terminado sus estudios cuando se casó. Bueno, ¿qué pasó? Cuando se casó, ¿ya estaba recibido? Sí. Sí, lo terminó primero, después se casó. Entonces, fíjense la importancia que tiene el tiempo de verbo, porque yo no estoy diciendo primero y después, pero ya con el tiempo de verbo, ya me doy cuenta que es así. Si yo le digo, cuando yo llegué a la universidad, él ya se había ido. No estoy diciendo qué horarios, pero ustedes ya saben que no lo vi, que se fue primero. ¿Y cómo se dan cuenta? Y porque saben que ese tiempo él ya se había ido, significa que es más pasado que el pasado cuando yo llegué. Eso lo saben lo saben de español. Ahora lo tienen que saber de inglés. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero con esta estructura de had y el participio pasado. Recuerden que había, que decimos nosotros en español, en inglés es had. Y el llegado, terminado, casado, comprado, todo esto es este verbo con ed
o este que va a decir PPD. Es lo mismo. El resto es todo igual que en español. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si es una pregunta? Se invierte el orden, como siempre. Entonces vamos a tener, si necesitamos la palabra interrogativa al principio, si no, empezamos con have. Después con el sujeto y después con el participio pasado. Bueno, ¿cómo traducirían esto? A ver. La ¿Cómo se película traduce? empezó, ¿Empezó? ¿Cómo era had? Había. Había La película empezado. había Bueno, dale. empezado. era Bueno, un a ver, ¿qué más? ¿La película había empezado? ¿Qué más? Cuando cuando vos llegaste. Cuando O vos algo así. cuando Bien, llegaste. muy bien. ¿La película había empezado cuando vos llegaste? La película había empezado. ¿Entienden? Porque esto es había, siempre y cuando siga con otro tiempo atrás, ¿no? Con un participio pasado atrás. Bueno, esto hay que mirarlo, chicos, y mirarlo con los textos, y mirar las estructuras, y mirarlo, van a ir mirando y practicando, y así se van a dar cuenta. Yo les voy a dejar un ejercicio para que hagan durante toda la semana, no toda la semana, sino que tienen tiempo toda la semana para hacerlo, que va a ser sobre esto. Entonces yo les voy a preguntar, por ejemplo, yo puedo decir, supongamos que yo diga, supongamos que yo digo esto. By 2020, he had graduated. Graduate es de graduarse, de recibirse. Y yo les voy a preguntar, elijan la opción correcta. ¿Él se graduó en el 2020, antes del 2020 o después del 2020? Se graduó en el 2020. ¿Cómo? Se graduó en 2020. 2020. Valles antes, perdón. No. By es para el 2020. Ah, Por eso, se graduó en el 2020 entonces. No es que fue antes. Para el 2020 él se había graduado. ¿Por qué, Elsa? ¿Cómo te diste cuenta? Porque está el verbo had. Bueno, está had, que era había, y Había y está graduado graduado. Bueno, que termina en esto ed. quiere decir, para el 2020 él se había graduado. Ahora contesten mi pregunta. ¿Se graduó en el 2020, antes del 2020 o después del 2020? Se había graduado. Antes, En el profe. 2020. Antes del Ah. 2020. Antes del 2020. Se había graduado. A ver, no saben español. No saben español, no es inglés esto, ¿eh? Bien, lo que pasa es que lo hacemos automáticamente. ¿Ven? En español, como tenemos que pensar, piensen. Si yo digo, para el 2020 él se había graduado, quiere decir que se graduó primero, después vino el 2020. ¿Entienden? Entonces, bueno, esto para pensar. Ustedes cuando hagan el ejercicio de la semana, hagan mirando esto y piénsenlo. Piénsenlo en español. Por ahí si lo asocian con lo que yo les puse acá de la película, se van a dar cuenta más. Porque si yo les digo, para las 8:30, ¿la película empezó o la película había empezado? ya había empezado. La película había empezado. Claro, Había empezado. claro, y empezó antes. Ujú. Entonces yo digo, cuando yo les pregunto, la película empezó cuando yo llegué,
después de que yo llegara o antes de que yo llegara al cine? Antes. Después que ellos llegaron. No. La película empezó acá. Cuando yo llegué al cine, antes de que Cuando llegara yo al cine, llegué. Antes, no después. o cuándo. Ahí Cuando me yo llegué al cine, Sí. porque ya había empezado. Y bueno, entonces la película empezó antes. ¿Cuándo o después de que yo llegué? De las 8:30. Antes. Antes. Antes, antes. Ay, profe, me Es- hace acordar luego Empezó a la las gallina. 8 y llegó 8:30. Después el huevo y la gallina. no, tienen que No, pensar pero sí, tienen sí. que pensar en español. Es español esto, Ay, ¿no? Ven que no lo estoy poniendo en sí. inglés. Lo que Mm. pasa es que si no se dan cuenta en español, menos se van a dar cuenta en inglés. Cuando está had es había. Y cuando está el otro atrás, ¿eh? Había empezado, había terminado, había lo que sea. ¿M? Bueno, Bueno, hay y que hay, practicar. sí, hay que practicar. Hay otro caso más, y es el último, no se preocupen, este es más fácil. ¿Qué es? Vamos a mirar este, a ver, miremos acá. A las 8, ¿qué pasó? I started studying. ¿Eso qué quiere decir? Yo comencé a estudiar. Bueno, es una acción pasada, terminada en el pasado. Ujú. Bueno, vamos a esta. Me llamó A las 9. 9, you called me. ¿Qué digo acá? A las 9 tú me llamaste. Me llamaste. A las 10, I finished studying. Terminé de Había estudiar. A las 10 terminado. terminé. Bueno, Terminé de estudiar. Terminé Bueno. de estudiar. entonces, yo quiero decir ahora, cuando vos me llamaste, yo, ¿cómo la terminan? Cuando vos me llamaste, yo había terminado de estudiar. ¿Había terminado de estudiar? No, yo No, estaba estudiando. Cuando, estaba estudiando. Estaba estudiando. ¿Por qué? Si yo empecé a las 8 y ah, terminé Terminó a a las las 10. 10. sí, En sí, este Estaba momento, ¿qué estudiando. estaba haciendo yo? Estaba Estaba- estudiando. O sea que Terminó a las estamos 10, hablando. Son todas acciones pasadas, pero no son todas iguales. ¿Entienden? Entonces, si había terminado, no, porque no había terminado. ¿Ven que yo terminé a las 10? Sí. Entonces, esto es una acción que es pasada, que estaba en progreso en un determinado momento del pasado. ¿Cuándo? Cuando vos me llamaste. Yo estaba, mi estudio estaba en progreso, la acción de estudiar, cuando vos interrumpiste y me llamaste. Entonces, eso en inglés se dice, when you called me, I was studying. Y acá sí aparece este ando famoso, ando endo, que tanto lo adoran. Acá aparece el ando endo con la ing, porque adelante tiene una forma del verbo be, que es was. Entonces acá es, yo estaba estudiando. ¿Mm? Entonces, esta le va a resultar más fácil. El sujeto empieza primero, después was o were, el verbo terminado con ing y después el complemento. Entonces, esta oración es la que dijimos recién. Yo estaba estudiando cuando vos me llamas. Si esto fuera negativo, es lo mismo, pero con not. O se puede juntar a como es. A ver, vamos a ver si pueden pasar esto a español. Él estaba trabajando. Pero está negativo, ¿eh? Él no estaba trabajando. Cuando Cuando yo llegué, Muy bien. ¿no? Él no estaba trabajando cuando yo llegué. Entonces, ven que esta es más fácil. Bueno, muy bien. La Muy otra. Si esto es pregunta, la pregunta se invierte de orden. Entonces vamos a poner primero el verbo, en este caso necesitamos la palabra interrogativa, así que va al principio, después el sujeto y la otra parte del verbo. A ver
si pueden pasar esta pregunta a español. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué Dale, estaba- bien, ¿qué más? Seguí. Ayer a las Estaba 4 de... a las 4. ¿Qué estabas haciendo ayer a las 4? Muy bien. Entonces, ven que esta no es problema. Lo que más le está costando es la acción anterior a otra pasada, que sería Pregunta un esta. poco más fácil, parece. Entonces, acá, ustedes acuérdense lo del cine. Si yo digo, yo puedo decir, cuando yo llegué al cine, piensa en español, cuando yo llegué al cine, la película empezó. Si digo eso, llegué a las 8 y empezó a las 8. Cuando yo llegué al cine, la película empezó. Yo puedo decir, cuando yo llegué al cine, la película estaba empezando. ¿Qué quiere decir? Que estaba en progreso, que sería el último que vimos. O puedo decir, cuando yo llegué al cine, la película ya había empezado, que es este caso. Porque yo llegué acá a las 8:30, a las 8:30 llegué, y la película ya había empezado porque empezó antes, que sería este caso. Entonces, cuando tienen este had y el participio pasado atrás, esto significa que ocurrió antes que otra acción pasada que se nombró o que otro momento del pasado, porque acá en vez de decir esto podía haber dicho a las 8, ¿no? Entonces, perdón, a las 8:30. Entonces puede decir, a las 8:30 la película ya había empezado. ¿Entienden? O sea, esto que yo estoy explicando no está en el cuadernillo así. En el cuadernillo, si ustedes lo leyeron, hay un montón de explicación de distintos tiempos de verbo que yo no voy a tomar. Yo voy a tomar solamente esto que les estoy diciendo. Profe, Sí, una consulta, ¿esos tiempos que aparecen en el cuadernillo sirven para poder ayudarnos con las oraciones o no? yo no los voy a tomar. Yo voy a tomar solo esto. Ah, Así que bueno. si ustedes quieren mirarlo, lo miran. Pero ¿Alguien yo puede les... hacer, perdón, profe, Profe, ¿puede hacer perdón. una captura de foto? Porque yo no tengo cómo hacer una captura de foto de esto. Escribí hasta Eso donde quería puedo, preguntar. pero si escribo no puedo prestar atención. Perfecto, escúchenme, porque yo no estoy muy segura de poder agregarlo al campo, porque están andando Eso. mal. Entonces, yo les dejo, voy pasándoselo, ustedes hagan la captura. ¿Ustedes tienen un grupo en WhatsApp? No, yo me quedé sin celular, por eso estoy Oh, con apuros. bueno. Eh, Bueno, el yo mail voy del a, campus. yo voy a intentar, chicos, ponerlo en la clase, algo de esto en la clase. Si no, ustedes yo se los paso y ustedes vayan sacando fotos si quieren, los que pueden. Pero escúchame, si no tenés celular, ¿con qué estás mirando vos ahora? ¿Con la computadora? Sí, con la computadora. Bueno, hace una impresión de pantalla y copialo en un Word. Ay, no sé cómo ¿Entendés? ¿Sabés cómo se hace? no. Hay una parte de la computadora que dice, no sé cómo dirá la tuya, pero dice print screen o algo así, que está arriba de todo, donde al lado de suprimir, bueno, y con eso imprimís la pantalla y después la copiás. Bueno, si no, es difícil que te explique esto si no lo sabes hacer. Eh, bueno, no importa. Eh, ustedes, los que pueden, hagan impresión, por las dudas. Voy moviendo. Profe, había dicho algo del segundo parcial, ¿no? El segundo parcial es es el día, ya lo había dicho al principio yo, pero todavía no sé nada, ¿eh? Sí, Sería no, yo porque, sí. no, la semana del 24 al 29. Entonces, bueno, esperen, vamos por partes, pues si no nos vamos a confundir. ¿Esto ya lo tienen? Profe, ¿podés Sí. empezar de vuelta, por favor? Ahí está, esta es la primera.
Yo igual voy a intentar ponerlo en la clase, ¿eh? Si puedo, lo pongo, pero no me quiero arriesgar a que me corte, porque empieza a andar la ruedita como que espera y después me corta. Bueno, esta es la segunda. Ni siquiera se puede mandar mail, peor los mails. Bueno, esta sería la tercera. Acá, bueno, a ver, les va a faltar, lo subo un poquito. Esperen que voy a sacar esto de acá. Ahí está con el ejemplo. Acá está la otra. Vamos a bajar para que les quede el título ahí. Estas que son las peores, las más problemáticas. Sigo acá. Ahí tienen el ejemplo del afirmativo. Acá tengo el negativo y el interrogativo. Y esta es la última que le voy a subir para que puedan. Pero yo igualmente acá está afirmativo y negativo. Y acá está el interrogativo. Y se terminó, es todo eso. Bueno, yo igualmente voy a intentar ver si lo puedo poner en la clase. Esto, o algo parecido a esto. Bueno, entonces, acá lo que entendieron más o menos esto. Sí, profe. Sí, Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo que les pido es que ustedes van a tener que hacer la actividad esta que tienen para el presente. Esperen un minutito, por favor. La actividad que tienen para dar el presente la van a hacer ahora. Cortamos y hacen eso. Tienen que leer las secuencias textuales de la página 44 a 47 del cuadernillo. Es re fácil esto, muy cortito. Completan eso y se terminó. Y después van a tener que la semana para hacer una actividad que es esta de los tiempos verbales. Acá presten mucha atención. Háganlo mirando las fórmulas esas y mirando todo van completando esas actividades. Y van a tener otro trabajo también obligatorio que es sobre la noticia periodística, que es el tema de esta semana. Bueno, y nada más. Cuando yo tenga noticias de cómo va a ser el parcial, yo les voy a avisar. Así que el próximo sábado no tenemos sincrónica, tenemos el otro. Así que yo los voy a mantener informados sobre lo que se diga. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacerme. Yo ahora voy a habilitar la clase de hoy para que ustedes puedan hacer la actividad de la clase sincrónica para que ustedes puedan completar para la asistencia. Lo que sí, yo creo que, no sé si hay alguien que yo les puse en el examen que quería hablar con ellos. ¿Hay alguien acá? Yo soy una. Yo tenía, Sí. Hola, profe, yo soy uno de los que tenía que hablar. Bueno, entonces, También. entonces lo que hacemos es, yo ahora voy a cortar profe, termino, espérame un segundito, Cristina, ya te digo, termino la sesión, ustedes vuelvan a entrar y voy a ir dándoles acceso a uno por uno a medida cuando termino de hablar con uno le doy al otro, así que espérenme un poquito, ¿sí? yo Sí, tenía, decime.
Una duda, porque a mí en el parcial me figura 72,28 y abajo la nota dice 6 del parcial. Sí, porque eso es lo que te corresponde. 75 tenés que tener para hacer 7. Eso es lo que les decía antes, que nosotros tenemos una tabla que tenemos que seguir, que no corresponde con lo que dice en el cuestionario. Profe, una consulta. Sí, ¿Dónde, Cristina, dónde sí. aparece eso que dice que anotó para hablar? No sé si yo lo tengo. ¿Para hablar qué? No, No, porque no, usted sí, puso... en la nota del examen. Si no te puse nada, es porque no. Bueno, no, la nota está entonces. Bueno, entonces, yo ahora, chicos, a ver, Fernández, Anaí, no sos vos, no. Voy a dar, escúchenme, voy a cortar esto, los que tienen que hablar y habilitar la clase de hoy para que puedan hacer la actividad, ¿sí? Y después, entonces, los que tienen que hablar conmigo, entren y me esperan un segundo a que les vaya dando acceso de a uno, ¿sí? Profe, ¿tienen que hablar porque faltaron o no hicieron el parcial? No, son los que tienen que hablar conmigo, son los que yo les puse una notita que tienen que hablar conmigo. Pero es individual. Los que no tienen ninguna notita, no. Bueno, corto entonces y habilito la clase y después los espero en el Zoom. Bueno, Chao, nos profe, vemos entonces. Chao, chao. Gracias, profe. Chao.